Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Buen día. Hoy es un día de doble gozo, porque después de un tiempo de angustia, de preocupación, el Señor ha abierto una puerta y ya tenemos otro local en donde reunirnos. El Señor es bueno, ¿verdad? Hablábamos estos meses con Pablo y Pablo nunca perdió la confianza. Él sabía que saldría a un sitio y nos decía a los demás que teníamos fe, pero no tanta. Algo saldrá, y ha salido efectivamente. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y Él lo ve más allá que nosotros, Él lo ve todo. Y también por ser el día del Señor, ¿no? En un sentido bíblico, y está bien, Dios estableció un día para que se lo dedicáramos a Él, ¿no? Claro, los tiempos cambian y las costumbres y las necesidades, pero la necesidad de tener un día centrándonos en el Señor, eso es bueno y es necesario. Porque Jesús camina a tu casa. Ese es el título que he puesto. A veces hay títulos que uno busca, no es tan importante el título, ¿no? Pero este viene solo, no hace falta buscar mucho, porque así empieza la palabra, ¿verdad? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón. O sea, ya el primer versículo te marca cuál es el sentido, ¿no? Después de la sinagoga, fueron a la casa de Simón. Este versículo además se sitúa dentro de la primera gran sección de Marcos, es muy importante, que va desde el capítulo 1, versículo 14, al capítulo 3, versículo 6. Esta es la gran sección que presenta Marcos de una manera particular lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante. Y Marcos se distingue por esto, porque es muy preciso y detalla cada paso de este ministerio. En ese pasaje, Pablo ya empezó la semana pasada señalando 3 áreas de autoridad. Aquí nos señala 4 áreas de autoridad. Una es la autoridad en la enseñanza. Su palabra es la que marca el camino y marca el Evangelio. El Evangelio es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en sentido espiritual y en sentido literal. Es lo que Él dijo, que tenemos que seguir, creer y repetir. La enseñanza, la autoridad también sobre los demonios, sobre el mal, sobre las huestes espirituales, sobre todo el mal y sus representaciones, que es Satanás y todo aquello que él domina y tiene. Él tiene poder todavía, no olvidemos. El poder total lo tiene nuestro Señor Jesucristo y Dios, pero el demonio sigue teniendo poder y sigue atacándonos. Autoridad sobre los demonios, a los que expulsaba con solo su palabra, sobre la enfermedad, algo que preocupa tanto al ser humano, y sobre la impureza ritual, con lo que Jesucristo también tuvo que luchar, porque se anteponía la pureza ritual sobre el amor y la misericordia. Jesús transforma vidas. Cada uno de nosotros es un ejemplo vivo de esa realidad. En unos es más espectacular, en otros no es tan aparente, ¿no? Porque su vida más o menos en su comportamiento aparente no cambia, en otros sí que cambia mucho, ¿no? De tomar drogas a no tomarlas, de ser muy mala persona a ser una buena persona, de hacer el mal a hacer el bien, no importa. O simplemente ser una persona normal y corriente, pero pasa a ser ya no tan normal y corriente, porque tiene a Jesucristo en su vida. El Señor transforma las vidas. Todas las vidas, de una manera u otra, las toca y las cambia y las transforma. Pero además también el Señor, cuando viene a tu vida, viene a mi vida, lo que hace es te salva, te perdona, te limpia y te muestra lo que quiere de ti. Hay algunos que son más sordos de oído que otros, pero el Señor siempre toca, salva y muestra la misión. Y te dice, bueno, yo ahora quiero que me sirvas en esta área. Todo hombre y toda mujer al que el Señor llega a su vida, lo hace para salvarle y darle una misión. Eso es importante que la entendamos, no solo que la entendamos, sino que la obedezcamos. Y además también nos muestra que Él toca lo que nadie quiere tocar. Eso pienso que es una enseñanza fundamental, ¿no? No podemos apartarnos de lo feo, no podemos apartarnos de lo que a nadie le gusta, no podemos apartarnos de la enfermedad, de tantas cosas desagradables en la carne, no podemos apartarnos.
tenemos que acercarnos. Y el Señor Jesucristo lo hizo, Él se acercó. Pero no solo se acercó, lo tocó. ¿Qué quería Jesús? Jesús quiere que abramos nuestras vidas a su presencia. Por eso el Señor se acercaba. Por eso el Señor empieza acercándose a tu casa, a mi casa. También tenemos que entender por casa mi ámbito, donde me muevo, mi círculo, donde yo estoy, lo que me preocupa, lo que me interesa. Esto es mi casa, en un sentido no solo físico del hogar, sino en donde yo estoy. El Señor viene a donde yo estoy, porque es desde aquí que quiere cambiarlo y transformarlo todo. También quiere que nos centremos en lo que es servirle, de múltiples maneras. No solamente hay una manera de servir al Señor, hay de múltiples maneras de servir al Señor. Y hacerlo desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu, porque sabemos que somos instrumentos en sus manos. Y además también recibir su toque de salud. Todos necesitamos un toque de salud. Puede ser la enfermedad física, puede ser la enfermedad espiritual, puede ser una atadura, puede ser un conflicto. Todos necesitamos ese toque que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Y ese toque no solo se da cuando el Señor en su misericordia viene a nuestra vida. Ese toque se da muchas otras veces. Muchas veces en medio de la tensión, del problema, de la preocupación, notamos ese toque. Y lo sentimos, ¿verdad? Porque es algo real, es algo que lo sentimos dentro y notamos ese toque. Y nos gozamos, y si es con hermanos mejor, pero también nos gozamos solos, de ver que el toque del Señor no se para. Sigue tocando el Señor. Marcos nos abre una ventana al camino de Jesús. Nos muestra dónde, cómo y cuándo caminó. Entra en nuestras casas, sirve donde otros se agotan o se apartan porque no conviene, da mucho trabajo, tiene poco, no es llamativo. Él se acerca, no le importa dónde es. Y Él se acerca a lo que todos evitan. También a veces las iglesias evitamos cosas que no deberíamos de evitar. Deberíamos ser maduros, evidentemente, y poner al Señor en el centro, pero no deberíamos evitar según qué cosas, porque no son cómodas o son poco vistosas. Jesús toca, interviene, es un Dios que interviene. Quiero mostrarles 3 áreas en las que lo hace. Jesús entra en nuestras casas, es muy importante. Es el lugar al que no podemos cerrar la puerta. Si nuestra casa no está bien, y entiendan en el sentido que yo me refiero casa, si nuestra casa no está bien, nuestra vida de alguna manera no se desarrollará completamente. Y que la casa no esté bien no significa que uno en la casa sea cristiano, creyente y el otro no. No van por ahí. Va por el espíritu que mueve esta casa, que mueve mi entorno. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me muevo yo? Jesús pasa del espacio público al espacio íntimo. Porque vean ustedes, sin continuidad, pasa de, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón. Da la sensación, así como lo describe Marcos, que saliendo, como si saliéramos ahora de la iglesia y fuéramos, que nos han dicho, algunos hermanos nos han dicho, no, mira, que tal hermano está enfermo, o un pariente suyo está enfermo, y saliendo de aquí atravesáramos la calle, quizá, imaginariamente, delante, y fuéramos a casa de este hermano que está enfermo. Ahí nos muestra que Jesucristo estaba por la labor, nan per feina, dirían aquí en esta tierra. Él iba a servir a lo que había venido. Y además los discípulos interceden, está claro, porque nos dice, y a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Eso significa que estaban con él en la sinagoga, le hablaron de esa mujer que estaba enferma y el Señor evidentemente salió de la sinagoga y fue a ese hogar. Pasó del espacio público al espacio íntimo. El rey, porque no olvidemos, Él es el rey. Él es el Hijo de Dios, hecho rey,
para acercar su reino a la tierra, y él lo hizo. Y en esa función de rey, él no se limitaba a visitar la sinagoga por respeto a la ley, más que por otra cosa, porque él no estaba en contra de la ley. Él quería que ese culto fuera en lo íntimo también. Él fue a la sinagoga, pero luego fue inmediatamente a la casa de Pedro para estar con su suegra, para sanarla. Nos habla de la fiebre. Podemos pensar que eso es un milagro menor. Bueno, la fiebre. Hoy con un paracetamol o un ibuprofeno, ¿verdad? Aquellos que tocamos tantos, sabemos que puede, incluso ya lo decimos, cualquiera que tiene cualquier dolencia, dice, bueno, tómate un paracetamol y esto te pasará. No, en aquel tiempo la fiebre podía ser y significar la muerte. Porque como ustedes saben, la fiebre es un síntoma de una enfermedad. La fiebre en sí no es una enfermedad. La fiebre es la señal de que algo está mal. Y en aquel tiempo no sabían lo que estaba mal. Y el que tenía fiebre, si no daban con su dolencia, por casualidad a veces, fallecía. O sea que el tener fiebre implicaba muchas veces la muerte del que sufría la fiebre. El Señor llegó a aquel lugar y nos muestra también cómo sus discípulos confiaban en su poder. El poder de Dios se manifiesta cuando Él quiere y como quiere, pero también responde a la intercesión, también responde a la fe. Cuando necesitamos algo y se lo pedimos al Señor, el Señor nos lo dará o no nos lo dará. No es nuestro criado, Él es el Rey y soberano. Pero si ve que hay fe verdadera y Él quiere en su voluntad, Él nos concederá ese milagro, cubrirá esa necesidad. Y esa pequeña situación que a los ojos de los demás no es milagro, pero en mi vida supone un milagro. Milagro es todo aquello que no responde, como ustedes saben, a la ley natural, ¿no? Lo que es sobrenatural es un milagro. ¿Y cuántas cosas sobrenaturales hay en tu vida y en mi vida, hermano? Examina esta semana, examina lo que va del año, lo que va del mes, cuántas cosas sobrenaturales que no tienen explicación y que no son espectaculares han sucedido en tu vida. Todos deberíamos hacerlo como un ejercicio de reflexión y de agradecimiento a nuestro Señor. El Señor se acercó, nos dice, entonces Jesucristo se acercó, la tomó, la levantó. ¿Cómo obra el Señor, verdad? No se limita al Señor a hacer las cosas a medias, no. Jesucristo se acercó a esa mujer enferma que tenía fiebre, la tocó, ella sintió su toque y la levantó. Y así hace el Señor. Y si se lo pedimos, o si le pides que se acerque a alguien que necesita ese toque, el Señor lo hará. El Señor se acercará, lo tomará, la tomará, lo levantará y lo sanará. El Señor no hace una obra a medias o incompleta. Lo que hacía Jesucristo era revolucionario, era disruptivo, porque el Señor entraba en una casa de una mujer que estaba enferma. Todo eso, un sacerdote o un legalista se hubiera puesto las manos en la cabeza y probablemente no hubiera entrado, ¿no? Que va una mujer con fiebre, ¿no? Porque luego estaré impuro, tendré que lavarme, Jesucristo no tenía ningún inconveniente. Se acercó a la casa de esa mujer, porque podía implicar la impureza, ¿no? La impureza ritual. Los milagros existen, hermanos. Es bueno que, nosotros lo sabemos, no es que yo les quiera convencer de nada, yo sé que ustedes saben que los milagros existen, pero el mundo no cree en los milagros como poder de Dios. Puede creer en lo sobrenatural, pero que esto no responde al poder de Dios. No, nosotros tenemos que proclamar el poder de Dios cambiando, haciendo milagros, haciendo lo que Él quiere según su voluntad. Dios tiene poder y su poder es instantáneo. Es así cuando Él quiere. La verdad es que Jesús quiere restaurar la vida cotidiana, empezando por lo cotidiano, por lo pequeño, por lo sencillo, por lo básico, y desde allí hacer grandes cosas con nuestra vida, si es su voluntad. Pero siempre para convertirnos en instrumentos en su mano.
Si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tendría que el Hijo del Rey hecho hombre viniera a la tierra, fuera crucificado y torturado para darnos la salvación? Bueno, es importante. Si no, luego no tenemos que servirle. ¿Qué clase de súbditos somos? ¿Cómo mostramos el agradecimiento al Señor si no le servimos en el área donde sea? El servicio es algo casi que es, no digo obligatorio porque nadie está obligado, pero debemos, todos los hijos y las hijas de Dios, debemos servirle, debemos amarle, que es una muestra de amor. Y una muestra de amor al prójimo, porque el Señor no necesita nada nuestro, por supuesto, Él lo tiene todo, pero sí que quiere que seamos instrumentos en sus manos para mostrar ese amor. Y cuando tocamos a la gente en nombre del Señor, esta sanidad lo toca, lo cambia, lo transforma y lo levanta. Y es una vida más que se pone al servicio del Señor. También atendía a las multitudes nuestro Señor Jesucristo. También, no solamente es un Dios individual, personal, que se acerca a tu vida y que está contigo, por eso es Dios omnipotente y puede estar en la vida de todos los millones de personas que en Él creen. Pero es un Dios personal, no somos anónimos. El Señor nos conoce por nuestro nombre, por nuestro apellido, por quien somos. No somos uno más, somos el que el Señor ha llamado. Está visto y está claro que la ciudad empezaba a reconocer la autoridad de Jesucristo. Empezaban a agolparse, empezaban a buscarle para que hiciera milagros, para que hiciera sanidades. Cuando llegó la noche, después de haber sanado a la suegra de Pedro, que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. El milagro tiene ese poder y a veces el Señor lo usa con este fin, que llama mucho la atención. Y como había una gran necesidad, el pueblo judío sobre todo había perdido muchas cosas como pueblo, como nación, y estaba perdido, se sentía perdido. De alguna manera buscaban a Dios, pero se daban cuenta que la religión no le llevaba a nada. De alguna manera estaban en el vacío y buscaban a ese Mesías prometido en esas escrituras que ellos conocían, y buscaban si ese era, y muchos creyeron que ese era el Mesías prometido, y eso les dio la salvación porque confiaron. Y es suficiente creer al Señor, creerle a Él, para que el Señor venga a nuestra vida y nos salve. Y todas las multitudes de la zona, de los pueblos, se acercaban a Él porque querían también ese toque. Hermanos, el mundo quiere ese toque. No lo sabe manifestar, no lo sabe explicar muchas veces, pero todos necesitamos este toque, lo seguimos necesitando. Pero además los que no han recibido al Señor quieren ese toque, anhelan, lo ansían, porque saben o intuyen o ven otras personas que lo han recibido y que han sido transformadas. Y el mundo quiere ese toque. Jesús tiene el poder de enmudecer a los demonios. Y enmudecer a los demonios significa romper esa influencia del mal sobre nuestra vida. Sin caer en imágenes cinematográficas, el poder que tiene Dios sobre el demonio es romper esos lazos espirituales y esos ataques que el mal tiene sobre el hombre. Y es muy sutil, el demonio hoy es muy sutil, no es como antaño, sabe presentarse de manera muy atractiva. Sigue siendo necesario el que Jesucristo saque a los demonios de la vida del ser humano. No es nada antiguo, no es nada de la prehistoria, es real. Seguimos y necesitamos al Señor para que nos siga defendiendo del príncipe de las tinieblas que nos quiere atacar. De una manera atractiva hoy, inocente en apariencia, pero dañina como siempre. El Señor muestra que a pesar de querer sanar y sanar, porque tenía que hacerlo, la oración era su prioridad. Podemos decir de alguna manera que la oración definía su agenda. Lo que marcaba su agenda era la oración. Sanó a muchos, nos dice el versículo 34, que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios.
no les dejaba ni hablar, porque ¿para qué perder tiempo con el demonio? Y yo también, eso me lleva a la reflexión, no perdamos tiempo dialogando con el mal, es perder el tiempo. No, aquí dicen, perderás, se llevó, lo perderemos todo, no ganaremos nada de hablar con el demonio, simplemente hazlo callar, apártalo. Y Jesucristo, como Dios, no perdía tiempo con él, lo apartaba, porque le conocían, y los demonios, que evidentemente distinguieron enseguida al Dios hecho hombre, se salían rápido porque sabían que tenían las de perder. Después de este episodio que nos narra saliendo de la casa de la suegra de Pedro, nos dice, llegó a la noche, se supone, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y muy de mañana en aquella época, debía suponer, calculo yo, a las 3 o las 4 de la madrugada, muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor hacía todo lo que tenía que hacer, todo lo que la gente le pedía, bueno, muchas cosas de lo que la gente le pedía para manifestar su poder y que había llegado el reino, pero nunca perdía la relación con el Padre. Nunca perdía ese tiempo de oración. Ese tiempo que no hace falta elaborar oraciones basta acercarse al Señor con el corazón abierto y decirle, Señor, te necesito. Señor, yo sin ti estoy perdido. Ese tiempo es muy valioso. Y Jesucristo, en su naturaleza de hombre, también mostraba que su agenda la marcaba el llegar al Padre y estar con Él, tiempo con Él. Y eso hoy el creyente, hay tantas cosas que nos apartan de ese tiempo, hermanos. Yo, a mí mismo, tengo que luchar a veces para centrarme y decir, no, Señor, ese es tu tiempo y nada, voy a consentir que nadie me aparte de ese tiempo, porque hay 1000 cosas que hacer. Tenemos una agenda cargadísima, ¿no? Yo a veces reflexiono y tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y me digo a mí mismo, ¿y el tiempo con el Señor dónde está? ¿De qué te sirve todo esto si realmente no estás con el Señor? El que te puede alimentar, el que te puede cargar las baterías, el que puede llenar tu espíritu, el que te puede sanar del agotamiento físico y mental muchas veces, también espiritual. El agotamiento de tantas situaciones solo puede ser acercándose al Padre, como hacía nuestro Señor. La oración definía la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo marca Marcos y todos los evangelistas, porque era muy importante. Jesucristo también quería señalar, y quiere señalar hoy, que, disculpen, la gente en aquel tiempo buscaba sanadores. Había sanadores que se paseaban por todos los lugares supuestamente sanando, ¿no? Brujos o aprendices de brujos o falsos profetas, lo que fuera. La gente hoy sigue buscando sanadores. Usted promete una sanidad de cualquier cosa, en tropel acudirán a usted. Puede ser una filosofía, puede ser un creer en mental, creer en cual, y le creerán. Si no obliga a nada y no compromete a creer en Dios, en el Dios verdadero, le seguirán. Siguen mucho hoy en día cualquier sanadores que supuestamente sanan con miles de guardias. Digamos que la gente busca un sanador de guardia. Como ahora hay médicos de guardia, en la época la gente buscaba sanadores de guardia, ¿no? Y el Señor llamaba la atención, porque Él hacía sanaciones de verdad, Él hacía milagros, los cojos andaban, los ciegos veían, expulsaba demonios, claro, Él les demostraba que tenía ese poder, y buscaban los sanadores. Hoy también la gente, la sociedad busca sanadores para sus problemas, para su vacío, y no lo encontrarán, sabemos, en ningún lugar, y que se mantenga esta sanidad. Levantándose muy de mañana, como les digo, Él salió a orar, pero nos da a entender que los discípulos ya le estaban buscando, se había apartado
seguro que se había alejado de ellos para que le dejaran tranquilo, porque tenía que estar con el Padre, lo importante, y le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, todos los discípulos se debieron decir, ¿y dónde está cuando se despertaron? ¿Y dónde está el maestro? ¿Y a dónde se ha ido? Porque, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Está claro que nos está describiendo que la gente había vuelto a agolparse en ese nuevo día y buscaban el milagrero. Muchos quizá en fe y muchos simplemente porque querían ser sanados. Y de alguna manera los discípulos, como buenos discípulos en un sentido, se acercan al maestro y dicen, Señor, que ya tenemos aquí a la gente, por favor ven a sanarles, ven a hacer tus milagros, porque ellos te solicitan. Pero miren cómo les contesta él, en el 38. Él les dijo, les tiró un jarro de agua fría en la cabeza, porque no les dijo, sí, vamos a la faena, vamos todos a hacer milagros y vamos a sanar a toda esa gente. No les dijo nada de todo esto. Les dijo, vamos a los lugares vecinos. O sea, en vez de ir, vamos a sanar, les dice, no, salgamos de aquí, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿De qué manera? ¿De qué lección? ¿Qué enseñanza tan valiosa? Les daba a sus discípulos y nos da a nosotros. Claro que tenemos que hacer el bien que podemos con lo que el Señor pone en nuestra mano. Eso se da por supuesto. Pero lo importante, lo que el mismo Señor, el Hijo de Dios, hecho hombre, quiso mostrarles, que el milagro, que la sanidad era importante, pero lo que transformaba realmente a la gente era la palabra, era la revelación, era el Evangelio. Y que Él lo que quería era salvar y sanar vidas, almas, el espíritu que es inmortal. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos, salgamos de ese marullo, porque ahora ya se había convertido en gente que solamente buscaba la sanidad. Vamos para que predique también allí, porque para eso he venido, no he venido a otra cosa. En un sentido decía, yo no he venido solo a sanar, que eso es una muestra del poder de Dios y del mío. Yo he venido a salvar. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿De qué manera también Dios era hábil? Él siempre iba a la sinagoga, porque la sinagoga era el lugar de los judíos, en donde se reunían los judíos. No tenía sentido ir a un lugar nuevo y no pasar por la sinagoga, era un poco un contrasentido. Claro que el Señor lo hacía para que de verdad recibieran al reino que había llegado y para mostrarles, y muchos creyeron, porque en la sinagoga Jesucristo iba, la sinagoga de ellos, al lugar donde iba, el Señor respetaba y les mostraba que la ley es del Padre. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Hacía lo que había venido a hacer, a romper las ligaduras con toda muestra de mal del demonio. Y Él sigue actuando hoy. Y yo no suelo hablar mucho del demonio en el sentido clásico del término, ni de las posesiones, ni de todas esas cosas que sé que pasan, pero sí que tiene poder, y que tiene un poder muy sutil, muy imperceptible, de qué manera nos ata o nos puede atar si nos dejamos embaucar. Es importante que al mundo puedes hablarle de demonio o no, puedes hablarle de lo que como tú quieras, como el Señor te ponga en el corazón, pero que vea que está atado a cosas que le pueden destruir y que le pueden arruinar la vida. Jesús redefine la misión. La prioridad es la proclamación. La misión de todo hombre y toda mujer que ha recibido a Cristo, no importa tus dones, no importa tus capacidades, no importa, todo hombre y mujer que ha recibido a Cristo tiene que hablar de Cristo. Con tus palabras, en tu ámbito, con tu expresión, con tu manera de ser, de la manera que el Señor ponga en tu boca. Pero todos tenemos la misión de evangelizar. La misión de Jesús y la nuestra es sobre todo anunciar el Evangelio. Yo no sé si la Iglesia de cada vez lo hace menos o no con las maneras que realmente el Señor nos muestra que lo hagamos. Debemos pedirle
dirección a nuestro Señor Jesucristo para decirle, Señor, guíanos. ¿Cómo tenemos que llevar la palabra hoy nosotros? Probamos distintas maneras, ¿no? Hemos probado otra vez de ir a la Plaza España, evangelizar, y creo que no es la manera, pero ¿qué espero? ¿Qué esperamos? Que se convierta la gente a miles, y eso lo quisiéramos todo. Pero está claro que el Señor nos mostrará algo mientras vamos. No sé si me explico. Si estamos parados, no nos mostrará nada. El Señor nos mostrará mientras vamos, toquemos y levantemos. Entonces el Señor se revelará. El último punto que quería compartir era de esa manera de actuar de nuestro Señor Jesucristo, y que Marcos retrata también, es que Jesús toca lo intocable. No nos tiene que importar acercarnos al pecado. Qué barbaridad que está diciendo Juan. No pecar, evidentemente, pero no ahuyentarnos de aquellos que están en una situación difícil y que no saldrán de ella a menos que nosotros vayamos y les demos la mano y les ayudemos a salir del lugar, de la situación en que estén, que pueden ser 1000 cosas. Jesucristo no tenía inconveniente. Jesucristo tocó al leproso. Y el leproso sabemos que significaba, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Miren qué fe y qué convicción. Sabía que Dios, que Jesucristo le podía limpiar, le podía sanar, pero se sujetaba. No dijo, Señor, Señor, límpiame porque es tu obligación. No, si quieres, tú puedes limpiarme. Claro, y a veces le pedimos al Señor como si estuviese obligado a hacer esto o a hacer otro en tu vida o en mi vida. No, el Señor no tiene una obligación sobre mí ninguna. Yo se lo pido, y si el Señor es su voluntad, y probablemente si me conviene lo hará en el tiempo, y si no me conviene probablemente no lo hará. Si quiero, sé limpio, le dijo nuestro Señor Jesucristo, porque vio la fe de este hombre. Y no era un milagro menor. Piensen que la lepra era la muerte social. El que tenía lepra estaba muerto socialmente, porque no podía ni acercarse a las ciudades, no podía ir a ningún lugar, porque lo podían apedrear. Vivía aislado, vivía con una vergüenza, porque se le educaba así, de que quizá él o sus padres habían cometido algún pecado, que si estaba así era por alguna razón. No solamente estaba aislado, una vida precaria, la comida se la echaban lejos para que él no se acercara, sino que vivía además sin dignidad. Lo más importante para un hombre y una mujer, hermanos, es la dignidad. El ser humano, Dios nos ha hecho seres con dignidad. No importa nuestro estado, nuestra situación, nuestro sexo, el Señor nos ha dado dignidad. Nos ha creado para que seamos hombres y mujeres dignos. Dignos porque somos obra suya, no por ningún mérito personal, sino porque somos una obra de sus manos. Una obra de amor que lo ha amado tanto que dio a su Hijo por nosotros. El hombre es digno porque Dios quiere que lo sea. Y ese leproso había perdido la dignidad. Y muchos leprosos hoy también pierden la dignidad, porque son rechazados, son apartados, no interesan, no convienen y se sienten marginados y aislados, con todo lo que implica esto, con todo el deterioro físico y psíquico y espiritual de la persona que es despreciada por los demás. Jesús no solo sana, Jesús limpia, Jesús reintegra y además devuelve la dignidad. Así que hubo hablado el leproso y Jesucristo, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Bueno, yo siempre he pensado en esto, no sé si ustedes, ¿por qué el Señor hacía un milagro y luego decía, oye, no digan nada? Claro, si a nosotros el Señor hace un milagro, corremos a proclamarlo, al menos a nuestros hermanos, ¿no? O a quien queremos, o a la iglesia. ¿El Señor ha hecho algún milagro en tu vida?
últimamente. Y yo no es por falta de fe. Yo creo que el Señor ha hecho un milagro conmigo en los últimos meses. Lo creo sinceramente. Y seguro que en tus vidas también ha hecho algún milagro. Y ese leproso estaba súper contento. Cualquiera le había devuelto la vida. Podía ir otra vez a la sinagoga. Es curioso. La sinagoga lo expulsó fuera de la ciudad. Fuera de aquí, vete, no te quiero ver. Y Jesucristo lo sanó y le dijo, ahora puedes venir. Y fue a la sinagoga y le dijo, mira, no digas a nadie palabras de Jesucristo, nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Siempre el Señor mostrando respeto a la ley, mostrando respeto al Antiguo Testamento, que el pueblo judío había sido educado y creído en ello y tenía todo lo bueno que tenían que seguir. Jesucristo les mostraba que lo que él traía no era una religión, no traía nada nuevo, no, cumplid lo que Moisés ha dicho. Y de alguna manera le estaba diciendo al leproso, ahora vete a ese lugar del que te han expulsado y muéstrale al sacerdote lo que yo he hecho con tu vida. De alguna manera, si estos sacerdotes quisieron ver, vieron realmente que el poder de aquel al que estaban atacando era real y transformaba las vidas. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. No obedeció a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se apartó y enseguida ya empezó a... Y Jesucristo no es que no quisiera que se dijera, pero claro, él tenía su ministerio que iba a durar solo 3 años y tenía que centrarse en lo que tenía que centrarse. Y nosotros también, no somos Jesucristo, tenemos que centrarnos en lo importante, en lo realmente relevante, en lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Y claro, y eso requiere apartar cosas que nos quitan tiempo o energía. De manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Qué paradoja, ¿verdad? El leproso no podía entrar y entró. Y Jesucristo, que sí que podía estar, se fue. De alguna manera el Señor siempre nos sorprende, ¿no? Muchas veces nos quedamos pensando, ¿qué ha pasado aquí? Que el Señor ha obrado en su autoridad y en su poder. La Iglesia debe moverse. Nosotros nos vamos a mover, y no lo digo en sentido figurado. La Iglesia debe moverse y salir de lo cómodo, ir a donde se la necesita. Y no dudar en tocar a los leprosos. Puede ser cualquier tipo de lepra, de cualquier tipo de manera, cualquier situación a la que nosotros, en la confianza de que Dios nos da poder y nos guarda, tenemos que ser capaces de acercarnos y no despreciarlas. Quería acabar con esta reflexión, hermanos. Jesús entra en tu casa, entró un día en mi casa y desde allí empezó a trabajar. Cada experiencia de cada uno es distinta, en algunos muy dolorosa, pero el Señor está a pesar de todo. El Señor transforma desde tu casa y va trabajando como una onda que se va expandiendo, pero empieza por tu casa, allí empieza todo, restaurando el día a día, lo cotidiano, lo normal, lo que parece que no tiene tanta importancia. Sí, para Jesucristo la tiene y para tu vida. Tiene que haber una buena base para todo lo que Dios nos tiene preparados a cada uno. Atiende a nivel personal a cada uno, pero también atiende a multitudes. El Señor atiende en general de muchas maneras. Puede ser interviniendo en una situación geopolítica, aunque no nos demos cuenta, en una plaga, en muchas cosas. El Señor interviene hoy también de muchas maneras. Pero Jesucristo no pierde nunca, ni perdió nunca en su ministerio en la tierra, que lo importante es proclamar el reino. No tanto las cosas que hagamos para el Señor, que está bien, si las podemos hacer que las hagamos, pero no perder nunca de vista el Evangelio y nuestra proclamación del reino de Dios. Si no, no tiene sentido, si no son obras.
Y esta obra, si no hay una fe que la mueva, son obras humanas solo. También que no tenemos que tener reparos en tocar aquello que nadie quiere tocar. Me refiero a las situaciones, a los problemas que nadie quiere acercarse. No tenemos que tener. Si sabemos que Cristo está con nosotros y nos acompaña y su Espíritu Santo nos guíe, tenemos que tener capacidad de acercarnos al ser humano y ayudarle en su problema, el que pueda ser cualquier problema de relación, de convivencia, cualquier situación que humanamente preferimos, bueno, no te metas, sí, métete. Positivamente no hablo de inmiscuirse en lo que no te llaman, pero si alguien necesita algo y tú puedes ayudarle, está a su lado. También me hacía esa pregunta, ¿en qué área de mi vida necesito que Jesús entre? Eso es muy importante, porque Jesús probablemente no lo hará si no se lo pides. Jesús sabe lo que yo necesito, Jesús sabe lo que tú necesitas, pero dile al Señor, Señor, yo necesito que me ayudes en esta área, la que sea, la que fuera, que tú lo necesites, que veas que es algo que supone una carga o una atadura o un conflicto en tu vida, que el Señor te ayude en esta área en concreto. ¿Quién se siente o se ha sentido en algún momento como un leproso? Apartado, que ha perdido la dignidad. ¿Quién no se ha sentido en algún momento así? Menospreciado, olvidado por Dios, a veces también. Hemos sentido que el Señor ya no se acuerda de mí. El Señor siempre está en tu vida. Si le has llamado, si le has aceptado como Señor, Él nunca te dejará. Hoy Jesús sigue extendiendo su mano y te dice, si le pido que me limpie, Señor, tú puedes limpiarme. Y el Señor me contesta y te contestará, sí, yo quiero ser limpio. Yo quisiera que acabáramos como una oración y le diéramos gracias al Señor por su palabra, por su evangelio, que sigue vivo y es eficaz.